Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del Weekly de el 2026. El día de hoy vamos a hablar de Venezuela y Estados Unidos, una relación que vuelve a estar en el centro de la conversación internacional y que no se puede entender solo como un conflicto bilateral. Lo que pasa entre Washington y Caracas tiene que ver con energía, geopolítica, migración, democracia y poder. También con patrones globales que estamos viendo en muchas partes del mundo. En este episodio vamos a responder 3 preguntas clave. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Y qué escenarios se abren a partir de este punto? Ahora vamos a ver un video que nos explica un poco del contexto sobre la crisis en Venezuela. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! What were the objectives of the mission? I believe it was to obtain specific targets and to, I think, get Maduro. Venezuela alerta al mundo que la vida de Alex Saab corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir a Venezuela y exige al gobierno norteamericano su liberación inmediata. Para entender la relación entre Estados Unidos y Venezuela, hay que empezar por una palabra, la cual es petróleo. Durante décadas, Venezuela fue uno de los principales proveedores de crudo para Estados Unidos. La relación era pragmática. Petróleo a cambio de estabilidad económica y vínculos comerciales. Todo empezó a cambiar con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Chávez plantea un proyecto político abiertamente antiestadounidense, impulsa la nacionalización de la industria petrolera y redefine la política exterior venezolana como parte de un bloque antiimperialista. Estados Unidos deja de ver a Venezuela como un socio estratégico y comienza a verla como un actor disruptivo en la región. Con la llegada de Nicolás Maduro años después, el conflicto se profundiza. Ya no es solamente un conflicto ideológico, sino que entra en juego una crisis económica brutal, un colapso institucional, denuncias de violaciones a derechos humanos y una migración masiva sin precedentes en América Latina. A partir de 2017, Estados Unidos impone sanciones económicas y financieras, especialmente al sector petrolero, con el argumento de presionar por una transición democrática.
El problema es que esas sanciones no ocurren en un vacío, sino que se combinaron con una mala gestión, corrupción por parte del gobierno y caída de la producción petrolera, lo que termina, por supuesto, golpeando directamente a la población. En 2019, Estados Unidos da un paso más todavía. Desconoció al gobierno de Nicolás Maduro como presidente legítimo y reconoció a la oposición como autoridad política. Desde ese momento, la relación entró en una fase de confrontación muy turbulenta, pero sin intervención militar directa. Sin embargo, el contexto global empezó a cambiar. He ahí el tema. Primero ocurrió una pandemia, luego tuvimos la guerra en Rusia y en Ucrania, y después una realidad incómoda para Washington. El mundo empezaba a necesitar más y más petróleo, y no cualquier petróleo. Estados Unidos comienza a flexibilizar su postura, permitiendo contactos limitados con el gobierno venezolano para asegurar suministro energético. Esto generó una política totalmente ambigua. Por un lado se habla de democracia y derechos humanos, pero por el otro lado se negocia petróleo. En paralelo, Venezuela fortalece sus vínculos con Rusia, China e Irán, lo que convierte el tema en un tablero geopolítico mucho más amplio. Ya no se trata nada más de Caracas y Washington, sino de cómo se redistribuye el poder global en este tablero internacional. Hoy, la relación entre Estados Unidos y Venezuela está marcada por 3 ejes principales. El primero es la energía. Estados Unidos busca asegurar flujos de petróleo sin depender exclusivamente de regiones inestables o de adversarios estratégicos. Segundo, control político. Washington intenta influir en el futuro político venezolano sin una intervención directa, pero con mecanismos económicos, diplomáticos y de presión internacional, lo cual no le funcionó. Y tercero, geopolítica global. Cualquier movimiento en Venezuela es observado por Rusia y por China, que no quieren perder influencia en América Latina. Dentro de Venezuela ahora el escenario es frágil. El chavismo sigue siendo una estructura de poder, pero con fisuras internas, tensiones militares y mucho desgaste social. La oposición, por su parte, no ha logrado consolidarse como una alternativa clara y unificada, lo que complica cualquier transición ordenada. El país está básicamente en un limbo político. Y así es como todo este contexto nos lleva a lo que ocurrió el 3 de enero, cuando Estados Unidos decide intervenir directamente atacando puntos estratégicos de Venezuela y capturando a Nicolás Maduro y a su esposa. Vamos a ver un video de cómo la gente celebra, sobre todo la diáspora de venezolanos, más de 9 millones exiliados por el mundo, cómo festejan la intervención de Estados Unidos y la captura de Maduro. A partir de entonces, estamos viendo una mayor polarización, tanto en el país como de la comunidad internacional, respecto a Venezuela. Era previsible que la intervención de Estados Unidos en Venezuela incrementara esta polarización social porque genera reacciones en ambos extremos ideológicos. Las condiciones de fragmentación social internas en Venezuela no han desaparecido. Se capturó a Maduro y eso es algo que tener muy claro, pero no se fue el chavismo per se. Se quitó al dictador, pero no la dictadura. Aún hay quienes aplauden y quienes condenan al mismo tiempo lo que está ocurriendo. Y resulta totalmente natural, porque durante años el régimen venezolano armó, adoctrinó y organizó a decenas de miles de milicias bolivarianas. Conservó lealtades dentro de las Fuerzas Armadas y cuenta con redes de inteligencia que abogan y que quieren concentrar ese poder que les ha funcionado hasta el día de hoy. Y hoy, por supuesto, quedan acéfalos. Ese régimen ya no tiene a un líder, están totalmente desmoralizados. Sin embargo, el régimen aún no queda desmantelado al 100%. Y por supuesto que estas fuerzas van a continuar, van a seguir apoyando la ideología del chavismo. Es importante que la comunidad internacional sepa que aquí en Venezuela estamos unidos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas policiales y el pueblo organizado y todo el pueblo amante de la paz, cumpliendo la instrucción que nos dejó nuestro presidente Nicolás Maduro, lo había dicho públicamente, que es
ante cualquier circunstancia de conmoción exterior, él firmó el decreto, debemos trabajar en perfecta unidad y salir a la calle a defender nuestra soberanía. Es un hecho atroz que tiene que ser denunciado ante la comunidad internacional y estamos activando en este momento a todo el pueblo venezolano, a todos nuestros hermanos solidarios en el mundo entero, en todas las capitales del mundo, para que porque el imperio lo secuestró y lo queremos de vuelta. En realidad, lo que está haciendo el imperio norteamericano es un asalto, una arbitrariedad, y no quiere que los pueblos se desarrollen, no quiere que los pueblos vivamos en paz, en la mayor suma de felicidad posible. Lo cierto es que en Venezuela hay 18,000 presos políticos al día de hoy. Hay 76% de la población que está viviendo por abajo de la línea de pobreza extrema. Hay 36,000 víctimas de tortura estatal y 9 millones, como les comentaba, de venezolanos en el exilio. Estos son hechos que realmente ninguna lectura debería de relativizar independientemente de la postura ideológica que se tenga, si le aplaudes al régimen de Maduro o si lo opones. El reto hoy más grande para Venezuela y para la democracia, diría yo, a nivel global, es la polarización que todo esto está generando y conlleva. Será sumamente difícil para Venezuela retomar la institucionalidad y poder restablecer la gobernabilidad en un país bajo dos frentes, el chavismo por un lado y el trumpismo por el otro. Uno, acusado de una crisis humanitaria, y otro que ha violado la soberanía de un país con el uso de su fuerza militar. Vale. Señores, bombardeo Miraflores. Son las que hora es, dime la hora. Son las 2 de la madrugada. ¡Qué locura! Mocaí, mira esa mierda, explotaron allá por esa mierda porque tú me estás explotando. Lo más alarmante de toda esta polarización que se está generando es cómo está siendo instrumentalizada por líderes políticos a nivel global para acelerar o ahondar una grieta que va a abrir paso a más discursos de odio, de intolerancia, y no solamente odio hacia las minorías, odio al otro, a lo que es diferente. Hoy en día, la tendencia mundial, no solamente en Venezuela, sobre polarización electoral, es que tenemos un centro político que se hace más pequeño, mientras que crece el número de votantes que se identifican como muy liberales o muy conservadores por otro extremo. La división, entonces, ya no es solamente algo ideológico, sino algo afectivo y emocional. Cada vez más personas perciben al adversario político como una amenaza existencial. Esta polarización se está viendo mucho más acelerada por discursos, por narrativas y figuras como las que ejerce y hace Donald Trump, que está llevando su política exterior a una política exterior como la del siglo XIX, donde la fuerza pesaba más que principios del derecho internacional, o incluso, te diría yo, que a épocas mucho más viejas, a épocas napoleónicas, como el lema de divide y vencerás. Hoy, lo que vimos en Venezuela justamente es esto, un Trump que quiere regresar a la doctrina Monroe, ahora por supuesto con este corolario trumpista que reafirma a América Latina como una esfera de influencia directa de Washington. Y lo más irónico de esto es que en términos cortos e inmediatos para Rusia y China puede ser una buena noticia, porque pierden inmediatamente a un aliado estratégico en la región, pero se está normalizando el uso de la fuerza para ordenar esferas regionales, lo cual refuerza la narrativa de Moscú en Ucrania y de Pekín respecto a Taiwán. Si Washington legitima este comportamiento en su vecindario inmediato, difícilmente podrá deslegitimarlo en otros escenarios estratégicos. A partir de este punto, vemos cómo entonces se abren varios escenarios. El escenario número 1 es la transición política negociada. Un acuerdo gradual donde se permiten elecciones con ciertas garantías, se levantan parcialmente las sanciones y se busca estabilizar la economía. Por supuesto que este es el escenario más deseable, pero también es el más difícil de ejecutar. Aquí, para ejecutar este escenario número 1, ya están sonando varios nombres como el de la vicepresidenta actual, Delcy Rodríguez, quien ha sido la mano derecha del régimen por décadas,
pero que por otro lado se le acusa entre rumores de haber sido la que filtró la información a Estados Unidos, como los planos de la residencia de Maduro y que facilitaron el plan de captura del 3 de enero por parte de Estados Unidos. Otro nombre que ya suena en el tintero es el de Edmundo González, el ganador legítimo de las elecciones de mitad del año pasado, pero sobre esto vamos a tener claridad una vez que transcurran 30 días de que esté en el mando la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Por otro lado, el escenario número 2 es que encontremos en Venezuela un estancamiento prolongado. Ni colapso total ni transición real. Un gobierno debilitado, sanciones intermitentes y una población que sigue emigrando. Este, tristemente, es el escenario más probable a corto plazo, donde veremos que Estados Unidos interviene de manera invisible, teniendo injerencia en las reservas petroleras e incidiendo en la administración sin que se tomen decisiones concretas y Venezuela entre en una especie de impasse político. Aquí realmente quien pierde, por supuesto, es el pueblo venezolano, ya que no se cambiarán y mucho menos van a mejorar las condiciones de inflación, crisis y pobreza a la que están sometidos hoy en día. Y por último, lo que podemos analizar o proyectar es el escenario número 3, donde vemos un escalamiento del conflicto. Aquí, en este escenario, existiría mayor presión externa, tensiones militares indirectas y el uso del tema venezolano como ficha en conflictos globales mucho más amplios. En el escenario más riesgoso, vemos cómo hay riesgo no solamente para Venezuela, sino para toda Latinoamérica y para el mundo. Recordemos que los países hoy en día están aplicando una especie de lógica en su política exterior del siglo XIX, donde estamos pasando de un mundo multipolar a una transición de un mundo con esferas de influencia, donde todo se percibe en términos de suma cero. En todos los casos que les estoy explicando hoy, en todos estos escenarios que vemos plausibles, hay un elemento que no se puede ignorar: la gente. Los millones de venezolanos que siguen viviendo una crisis cotidiana que rara vez está en el centro de las decisiones geopolíticas. La relación entre Venezuela y Estados Unidos no es una historia de buenos y malos. Es una historia de intereses, de poder, de errores y consecuencias. Lo que pase en los próximos meses no solo definirá el futuro de Venezuela, sino también el rol de Estados Unidos en América Latina y el equilibrio de fuerzas en un mundo cada vez más fragmentado. Porque al final, Venezuela no solamente es un país en crisis, es un símbolo de cómo se cruzan la política interna y la geopolítica global. Así que para seguir con este análisis del conflicto en Venezuela y la crisis con Estados Unidos, les dejo toda esta información. Por favor, síganos en las redes de Petróleo y Energía. Ya saben que nos pueden seguir en el canal de YouTube, en nuestra página de Instagram, de LinkedIn y de X. Así que no se pierdan la cobertura que le vamos a dar a este tema. Los invito a que hagan comentarios, a que nos hagan preguntas y felices de la vida nosotros se las respondemos. Esto fue el primer weekly del 2026 y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía.